Mi nombre es Luis Mesina, soy secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero y además oficio de vocero de la Coordinadora Nacional junto a otras compañeras. Y el objetivo fundamental como sindicalista, y entiendo que ustedes también cumplen ese rol, es justamente desde esta perspectiva entregar una propuesta que es la propuesta de la Coordinadora Nacional No Más AFP, una propuesta por restituir un derecho fundamental como es la seguridad social. Y quiero subrayar algunas cuestiones que me parecen relevantes. El mundo del trabajo lleva prácticamente 44 años en nuestro país, sufriendo diversos ataques a los derechos fundamentales. Bueno, aquí estuvo Joaquín Cabrera, que trabajó mucho tiempo en la Dirección del Trabajo, conoce bien esta materia. Y los derechos fundamentales son aquellos derechos inalienables de la persona humana. Son aquellos derechos que están reconocidos incluso por diversos organismos internacionales como derechos inalienables, toda vez que sin esos derechos la persona, y esto es muy importante, la persona deja de ser tal porque deja de estar investida de esa cualidad, de esa condición fundamental que le hace ser con mayúscula, con negrita, ser persona. Y desprovisto de derechos, los humanos somos sujetos vulnerables, que es lo que ocurre hoy día en nuestra sociedad. En particular, esto no corresponde a una visión negativa de la historia, no corresponde a una visión crítica de un determinado gobierno en particular, no, es un juicio crítico respecto a lo que es la institucionalidad vigente. Y desde ahí voy a hablar yo. No hablo con eufemismo, es decir, al pan pan vino vino, y por lo tanto es probable que, tratándose de organizaciones que tienen una característica muy peculiar como es vuestra organización, generemos debate. Eso es lo importante, que el mundo del trabajo genere debate a partir de comprender que somos sujetos portadores además no solamente de derechos, sino que además somos creadores de riqueza, en tanto tenemos capacidad no solamente manual, sino que también intelectual. Y siendo creadores de riqueza, además tenemos otra cualidad que es propia de nosotros, que somos constructores de lo que científicamente se conoce como epistemología, es decir, somos constructores de conocimiento. Tan desdeñados hemos sido los trabajadores y las trabajadoras en los últimos 26 años, y para decirlo más contundente, los últimos 44 años, desdeñados, diezmados por la institucionalidad, despreciados, ofendidos, violentados permanentemente por lo que se conoce científicamente también como establishment, es decir, las instituciones que dominan el país, que dominan el Estado. Y digo esto porque no es menos, soy profesor además, por eso me permito decir estas cosas y ruego me excusen si tengo algún exceso, pero digo este tema de lo epistemológico que tiene que ver con el conocimiento, porque recurrimos permanentemente a la academia para que nos intente interpretar la realidad. Y a veces incluso somos más, yo no diría temerarios, porque si fuéramos temerarios a lo menos tendríamos algo de locura para poder comprender y cambiar el mundo. A veces somos tan humildes, nos han inculcado esto de humildad, esta humildad señorial, a veces que tenemos, que pretendemos no solamente que lo interpreten las redes, sino que nos den las recetas desde la academia. Preguntamos cómo se solucionan los problemas, cuando en realidad la solución a los problemas está en nuestras manos. Esta es la pequeña introducción que quería hacer, desde esa perspectiva voy a hablar como trabajador. Bueno, nosotros tenemos una propuesta, no me voy a extender mucho en el tema de lo que es la AFP, porque ustedes saben el drama, solamente voy a dar algún dato para que nos embronquemos y nos indignemos de inmediato. Saqué unos datos que me parecen relevantes para que ustedes los conozcan, que son ahora esta semana. Estos datos ayudan un poco a la presentación porque obligan a que ustedes tengan que pararse y ponerse de pie y luchar. No queda otro camino. Yo soy más viejo que todos los que están acá, así que yo estoy un poquito más salvado que ustedes. Bueno, hasta 45 años, las personas, hasta 45, es decir, la mayoría de ustedes de menos 45, los hombres tienen acumulados en sus cuentas individuales 6.550.000 pesos promedios. 6.555.000 los hombres y las mujeres 4.450.000 pesos. Promedios, datos de la Superintendencia de Pensiones. Promedios, ¿sí? Cuando hacemos la mediana, bueno, ahí es peor dependiendo de dónde miremos.
Mucho más largo. Los promedios son engañosos. Entre 46 y 55 años, es decir, el rango etario que viene después, más largo, los hombres acumulan en sus cuentas individuales 22.370.000 pesos. Las mujeres, 11.240.000 pesos. Promedios. En el otro rango, entre 56 y 65 años de edad, ustedes cuando de estos datos, ubíquense ustedes en qué rango están. Los hombres tienen 33.320.000 pesos acumulados y las mujeres 18.200.000 pesos. Y sobre 66 años, los hombres tienen 39.860.000 pesos y las mujeres 16.370.000 pesos. Un poco menos que en el rango anterior las mujeres. Caen porque cae mucho el empleo. Bueno, ¿a cuánto acceden estos hombres, estos varones? A una pensión de 190.000 más el aporte previsional solidario. O sea, por su acumulación autofinanciada, es decir, por lo que ellos contribuyeron, tienen que pedir un aporte del Estado y con eso llegan a una pensión promedio de 190.000 pesos. Y las mujeres, para que a ver si se ponen, 81.000 pesos, sin más, con el aporte previsional solidario. Bueno, estos datos son datos de la SUPER, los pueden obtener ustedes, si gustan se los dejo. Bueno, y entro en materia. Nuestra propuesta es una propuesta, nosotros hemos planteado fin a las AFP y ustedes saben, hoy día hay un debate público muy importante. Hasta antes de ayer el ministro de Hacienda decía que este trámite tenía trámite de urgencia, presentaron el proyecto, ayer lo retiró, no sabemos, pero bueno, la presión de la AFP fue muy fuerte, de la derecha, de los grandes grupos económicos, de un sector importante de este gobierno, que es lo mismo que la derecha, presionaron fuertemente y al final se retiró el proyecto, se le retiró el trámite de urgencia. Bueno, pero además todos sabíamos que este proyecto no iba a llegar a ser ley en este gobierno. Entonces la pregunta que hay que hacerse con sentido es si este proyecto todos sabemos que no va a ser ley, ¿cuál es el objetivo de presentarlo? Un acto simple, sencillo, demagogia. Y como estamos ante trabajadores, aquí lo podemos decir, porque para afuera yo no puedo decir esto porque al final se confunde nuestro discurso con el de la derecha. Entonces este tipo es derechista, porque está diciendo la misma crítica que hace la derecha. No, también es crítico, pero desde otra perspectiva, de la perspectiva nuestra. ¿Y por qué decimos que era absurdo? Porque ya lo habían anunciado, no iba a haber acuerdo. Toda la propuesta del gobierno y toda la propuesta del ministro de Hacienda tenía como objetivo garantizar absolutamente el predominio y la existencia de las AFP. 10% nos seguían administrando, no había ningún cambio, no se les tocaba un pelo. Seguíamos pagando las comisiones gigantescas que hacen que las AFP tengan promedio de rentabilidad sobre el 22% de capital, promedio. AFP como Cuprum han llegado a tener en algunos años 55% de retorno en un año del capital invertido. O sea, no hay empresa que puedan tener esa rentabilidad, salvo solo porque pagamos comisiones que son exageradamente altas. Y además se le hizo concesiones muy grandes. Ustedes recordarán la cadena nacional del 9 de agosto del año 2016 de la presidenta Bachelet, después de la gran movilización que tuvimos el 24 de julio pasado, cuando anunció públicamente en cadena nacional que se acabarían las comisiones fantasmas, que nosotros y nosotras denunciamos. Antes nadie las conocía. Dicen que estaban en el 31 bis, ahí escondidas en el 3500, pero nadie sabía que de nuestros fondos, de nuestro ahorro previsional, aparte de la comisión que pagamos mensual, nos descuentan una cantidad sideral. Y por eso tiene que ver esta campaña contra el fondo E, a propósito que hemos levantado nosotros, también la voy a explicar. Que entre otras cosas ganaron 450 millones de dólares. 450 millones de dólares como consecuencia de estas comisiones de intermediación, que son comisiones fantasmas. ¿Qué significa esto? Que son comisiones, las AFP, nosotros le pagamos un porcentaje importante para que nos administren nuestros fondos, nuestros ahorros, y ellos, como son tan ineficientes, en 36 años han demostrado ser totalmente ineficientes, pero además subcontratan fondos de inversión para que inviertan en el mercado bursátil nuestros ahorros previsionales. Y como ellos hacen un trabajo a las AFP tienen que pagarles, pero las AFP no les pagan de sus utilidades, no les pagan de su capital, nos cargan nuestros fondos. Eso no lo sabíamos. Bueno, ahora sabemos que son 450 millones en el año 2016. ¿Y quiénes son estos fondos de inversión? Es bueno también que se sepa. BlackRock, nadie lo conoce. ¿Quién es el director de BlackRock? Axel Christensen, que a la vez es miembro del comité de inversiones que funciona con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, un consejero del Banco Central, un representante de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y recomienda al Estado cuáles son las políticas de inversión
de acá, y al otro momento se sienta acá, entonces toman las recomendaciones que él mismo dio y BlackRock toma esos dineros, entonces invierte en el mercado. 450 millones de dólares. ¿Cuál otro más? Inconsul. ¿Quién es uno de los directores? José Ramón Valenta. Nunca ha cotizado en las AFP. Lo reconoció públicamente en un programa de televisión. Bian Larraín. ¿Cotizan en la AFP? No cotizan en la AFP. ¿En qué fondo están los que cotizan? En el fondo E. Yo trabajo en un banco, 40 años. Una compañía transnacional, Banco Santander. Todos los gerentes están en el fondo E. Ministro de Hacienda, ¿saben en qué fondo está? El fondo E. Yo lo denuncié hace poco, dos domingos atrás. Y se permiten generar toda una estrategia comunicacional para decirnos los que están en el fondo han perdido. No ha perdido nadie. Lo que hemos dejado, en un momento, y eso lo voy a explicar más rato, hemos dejado, si hubiésemos estado en el fondo A, de tener esta rentabilidad, comillas, altamente exitosa. También voy a explicar por qué, del 12%, un poquito más del 12% que lleva acumulado en el primer semestre el fondo A respecto al fondo E, que lleva un 3,78. Pero nadie ha perdido, los que siguieron nuestra recomendación, que son millones, y que de paso les puedo decir, le hemos aceptado un golpe a Provida y a Cuprún, que tampoco se dice, que le ha significado una pérdida de 180 millones de dólares a Provida y Cuprún. Nosotras. ¿Por qué? Porque 166.000 personas se cambiaron siguiendo nuestras recomendaciones de Provida y de Cuprún. Y si eso lo logramos triplicar, este sistema va a empezar a tambalear. Por eso digo que esta cuestión tenemos que arreglarla entre los trabajadores. No va a ser con este gobierno, que ya está terminando, y mucho menos con el que probablemente va a venir. Si es que viene, que todos sabemos que es probable que gane. Porque, claro, es muy malo nombrarlo, da mala suerte. Bueno, dicho eso, entro en materia. Bueno, entonces lo que nosotros estamos planteando es acabar con las AFP y en su reemplazo instalar un sistema de reparto, sistema público, un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, ese es el título. Ustedes tienen una cartilla, creo que el sindicato trajo unas cartillas, es la página 7 que es la que vamos a ver después. Miren, este sistema es un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas. ¿Por qué hago este énfasis? Porque los sistemas de reparto no funcionan como sistema de reparto puro, que es la gran propaganda que se ha tratado de levantar en contra de la propuesta de la coordinadora, que es inviable. Todos ustedes escuchan en la prensa permanentemente a los representantes, a los agoreros, a los representantes de las AFP, todo el Banco Central, todos los exministros de Hacienda de los gobiernos de la concertación, o nueva mayoría, todos han cerrado filas para decir, lean la prensa, los sistemas de reparto son inviables. Pero uno entonces esperaría en el periódico escuchar o leer por qué. Nadie dice por qué. Son inviables para ello porque transforman estructuralmente la lógica sobre la cual se ha construido el modelo económico, político, social, cultural en este país. Ese es el tema central. Bueno, lo que estamos planteando nosotros es un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, y lo explico. Pero antes de entrar en materia, voy a explicar algunas cuestiones de carácter general, consideraciones generales que me parecen relevantes. Lo que estamos planteando nosotros es que lo que tenemos que hacer es, actualmente existe un fondo que se llama Fondo de Reserva de Pensiones, Fondo de Reserva Previsional, que tiene un monto de cercano a los 10.000 millones de dólares. Eso está invertido 100% en los Estados Unidos. Lo que estamos diciendo nosotros es que ese Fondo de Reserva de Pensiones se traiga a Chile, que no tiene complejidades como son las inversiones en acciones, se trae inmediatamente y sobre la base del excedente, un tema muy importante, se permita que este sistema que planteamos nosotros se haga cargo del 1.870.000 pensiones, que son más o menos la cifra que hay que pagar hoy día. Hoy día existen los jubilados del IPS, que son las antiguas cajas de empleados públicos y periodistas, cajas de empleados particulares, en par, y 30 cajas más, caja de Santiago Guad, Ferrocarril del Estado, Hipódromo Chile, el Hípico, Sporting Club, caja bancaria, caja del Banco Central, Banco del Estado. Es decir, todas las cajas que funcionaban sobre corporaciones de derecho público y algunas corporaciones de derecho privado. Eran cajas de previsión que existieron hasta la dictación del decreto de ley 3.500, que fueron expropiadas. Y cuando se habla de expropiación, porque nos dicen permanentemente que queremos expropiar los recursos de todos nosotros, queremos autoexpropiarnos nosotros mismos, es de una falsedad absoluta que lo vamos a explicar en esta propuesta.
Pero además no se dice nunca que a nosotros sí que nos expropiaron. Yo pertenecía a la caja bancaria, alcancé a estar 4 años cotizando en la caja bancaria. La caja bancaria era dueña del hospital Dávila, que está en Recoleta, los que son de provincia quizás no lo ubiquen, pero era la antigua clínica alemana, que funcionaba ahí donde está el hospital Dávila, hoy día Clínica Dávila. Esa era nuestra, había sido construido con aporte de los trabajadores, con aporte de la caja bancaria. Éramos dueños de más de 12 cines que estaban en la calle Huérfanos. Éramos dueños de un terreno gigantesco que está en la comuna de Las Condes, que hoy día opera la Universidad Adolfo Ibáñez. Todo eso fue expropiado de la noche a la mañana por un decreto de ley, no pudimos hacer nada. Tratamos de pelear los dirigentes de la época, estoy hablando del 81, éramos reprimidos, violentados, y sencillamente se nos expropió. Hay un libro que se llama Cascabel al gato, yo desgraciadamente a veces no lo recomiendo para que lo lean porque es de José Piñera, pero lo pueden ver, ya hay unos comentarios que él mismo hizo en la segunda o tercera edición, que señala que en el caso de la clínica, de la caja bancaria, cuando tuvo que hacer el cheque traspasando los recursos al INP, que fue la que se hizo cargo de las cajas, le faltaba espacio para colocar los ceros, porque era tanto el capital que teníamos, el excedente que generábamos, y teníamos seguridad social integral, salud, pensiones, pero además teníamos una cuestión re importante, teníamos prestaciones inmobiliarias, teníamos vivienda, derecho a la vivienda. La caja de empleados particulares y la caja de empleados públicos fueron las que construyeron las más grandes poblaciones en este país. La EMPAR, por ejemplo, construyó en el caso de Santiago la Villa Portales, la Villa Olímpica, la Villa Frey, que son villas de 90, 98 metros cuadrados, que ninguno de nosotros seguramente podría tener en esas comunas. Sin embargo, los obreros, los hijos de los jefes, los profesionales, hacían integración social. Las cajas, la seguridad social cumple ese rol también. La seguridad social tiene principios, la solidaridad es fundamental, pero además cumple el rol de integración y cumple otro factor re importante, que la economía siempre la reconoce. Contribuye al aumento de la demanda agregada, que en economía significa que la gente tiene dinero para comprar, para consumir, y por lo tanto cuando se producen los ciclos donde la economía cae, como cayó el 2008 en el caso chileno, se resiste mejor. España es el mejor ejemplo. España resistió mejor porque hay seguro de desempleo que permite que la gente tenga recursos que pueda comprar. Nos dicen que los sistemas de reparto están quebrados. Mentira, la más absoluta mentira. Lo que quebró en el mundo es la banca. Eso es lo que quebró, el sistema financiero. Y los sistemas de seguridad social han tenido que contribuir, o el Estado ha tenido que contribuir con el traspaso de recursos públicos para el salvataje de la banca. Ahora recién en este momento España está enfrentando un serio problema con un banco, el quinto banco más grande de España, el Banco Popular, que tuvieron que salvarlo con recursos públicos, entregando los recursos al Banco Santander, y es lo que se hizo en la gran mayoría de los países. Más de 1.500 bancos se salvaron en Estados Unidos después de la crisis de Lehman Brothers en el 2008, y resulta que se hizo con recursos del Estado nacional, del país. Se hizo en Alemania, en China, en Francia. Los sistemas de seguridad social ajustan prestaciones, no quiebran. Y lo que nosotros estamos planteando es un sistema de reparto. Esto puede resultar un tanto difuso. Es un sistema que captura las contribuciones de los activos, paga las pensiones. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa después de pagar? De recibir las contribuciones y pagar. ¿Queda algo? ¿Queda algo? En los sistemas de reparto puro no queda nada, porque usted toma las contribuciones y paga, se queda sin plata. Y todos los años tiene que estar ajustando. Entonces, ¿qué ocurría? En los primeros años de la seguridad social, después de la posguerra en Europa, entraba más plata de la que salía, pero al poco tiempo la población se empieza a envejecer y por lo tanto el flujo de ingresos no es suficiente para pagar las pensiones y por lo tanto el Estado tiene que contribuir. Cuando era mucho el traspaso empezaban los déficits fiscales. Y como a los monetaristas, esta gente que los solemos llamar neoliberal, los que tienen el dogma aquí de fe del monetarismo, siempre en esas dos variables, costo-beneficio. Por lo tanto, si las cuentas fiscales, las cuentas macroeconómicas se desbarajustan, por lo tanto hay que contribuir. Primero se ven las cuentas macroeconómicas, después se ven las personas humanas, a diferencia de la seguridad social, que primero vemos cuáles son las necesidades nuestras y organizamos la sociedad en función de redistribuir o distribuir mejor los recursos. Bueno, ese es el principio fundamental. Nuestra propuesta entonces toma el aporte de los trabajadores actuales que cotizan y pagan las pensiones. Ustedes saben que hay 10 millones de afiliados hoy día. Somos 10 millones de afiliados. ¿Cuántos cotizamos? 5.700.000. Voy a redondear la cifra para no entrar en cantidades fragmentadas. 5.700.000 pagamos, 4.300.000 no pagan. ¿Por qué? Porque hay empleadores que declaran, retienen, declaran y no pagan, se quedan con la plata. En porcentaje hay más de 1 millón de juicios de las AFP con pequeños empleadores, medianos empleadores. Ya hay otros trabajadores que no pagan porque perdieron el empleo, cayeron en el empleo informal, están trabajando de colero, de vendedores, cualquier cosa.
no tienen empleo formal. Ustedes han escuchado estos datos alarmantes que el empleo informal en Chile va a seguir cayendo brutalmente, pero además en el caso chileno hay un elemento que hace mucho ruido, especialmente en el sistema financiero. La incorporación de robótica va a destruir mucho empleo, mucha fuerza productiva. Se cree que en Chile en 5 años más, si no hay cambio estructural importante en la lógica de construcción de empleo, podemos llegar a perder casi 2 millones de empleos. Ojo, 2 millones de empleos en un país que tiene una fuerza de trabajo cercana a los 9 millones, mucha gente. ¿Y por qué planteo este tema? Para la reflexión de ustedes, para el análisis político posteriormente, porque Chile, a diferencia de todos los países de América Latina, es el país más bancarizado. Y esto nunca se habla. Y esto es una digresión que hago. Nosotros tenemos más del 80% del país bancarizado. ¿Qué significa estar bancarizado? Que estamos operativizando nuestra realidad con instrumentos financieros. Pagamos la micro con tarjeta de crédito, compramos con tarjeta. Nos sigue Brasil y México con un 50 y tantos por ciento, 52 y 53%, para que ustedes comprendan el diferencial. Países mucho más. Y después más atrás viene Argentina. Nosotros tenemos un 82% de bancarización los chilenos. O sea, de 100 habitantes, 82 están bancarizados. Operan, y los que no están bancarizados, ojo, empiezan a perder, un poco fuerte lo que la sociedad empieza a deshumanizarlos, porque son sujetos portadores de crédito. Por lo tanto, al sistema no le interesa. Deja de contabilizarlo, para decirlo claramente. No existen. Y Chile tiene una apuesta, el sistema financiero, que pasemos a ser el segundo país donde el dinero efectivo no exista. Segundo país. Y vamos bien avanzados. No crean que esto es para 10 años más. 2 años más se cree que Chile va a dejar de tener dinero. Bueno, el Banco Santander está empeñado en eso. Los invito a los que no conocen, que vayan a conocer el Coffee, World Coffee. Vayan a conocer. Es el único experimento en el mundo, no es de Santander en todo el mundo. El Santander lo está haciendo en Chile. ¿Sí? World Coffee es un sistema como el Starbucks, café Starbucks, que opera dentro del banco. Entonces opera con un selectivo grupo de clientes. Pero ese selectivo grupo de clientes quieren que seamos todos. Pero como nosotros no vamos a ir al Starbucks a hacer operaciones financieras, nosotros vamos a ser prisioneros solamente de capturarnos. El banco le interesa capturarnos nuestro ingreso, aunque sea precario, pero cuando el volumen aumenta, no captura eso de flujo de recursos y lo rentabiliza. Que rentabilizar el banco, colocarlo, sin prestarlo, y prestarlo a tasas de interés bastante altas. Bueno, eso es lo que quieren. La gente no se imagina un mundo donde, por ejemplo, comprar cigarrillos haya que tener dinero, ¿no? O sea, va a tener que tener máquina para pagar el taxi. Bueno, en varios países del mundo se paga el taxi con tarjeta. Miren, el Banco Santander a los servicentros de bencina ya lo está obligando a tener que bancarizarse completamente. No les recibe más dinero. Los servicentros reciben mucho dinero y los días lunes colapsan las cajas. Los bancos dijeron no se reciben más dinero. Les dio un plazo. Bancarícese. Los tipos dicen no tenemos recursos, no te preocupes, yo te paso la plata. Yo te paso el dinero. Te presto el dinero a un 40% anual y tú me lo pagas. Yo te controlo. Pero ustedes no saben la trampa. ¿De dónde sale ese dinero? Nosotros, FP. Bueno, para allá vamos. Entonces lo que nos estamos planteando nosotros es justamente que este sistema, no explicaba el excedente. Hoy día nosotros tenemos, el último dato, el 50% de los trabajadores chilenos recibe ingresos inferiores a 350.000 pesos líquidos, que no es el caso de ustedes, entiendo. 350.000 pesos líquidos, el 50%. Y tenemos precarización del empleo, eso no cabe duda, porque tenemos baja densidad, lo que se conoce baja densidad es pocos años de cotización o de contribución al sistema, porque perdemos el empleo, en el caso de las mujeres porque tienen que dedicarse a la maternidad y pierden el empleo, etcétera, etcétera. Tenemos baja densidad. Por eso este sistema nació muerto, este sistema del FP fue un sistema diseñado por un país que no existía. Solamente se podía concebir en la lógica de acaparar nuestros recursos en dictadura. En democracia habría sido imposible instalar este sistema. Entonces, hoy día nosotros tenemos 5.700.000 que cotizamos. Con todas estas características, el 50% gana menos de 350. ¿Saben ustedes que todos los años, el flujo de dinero que aportamos, los que estamos acá, después que las AFP reciben este dinero, pagan las pensiones a cerca de 600.000 que están jubilados por las AFP y 600.000 por las compañías de seguro, cerca de 1.200.000, un poquito más de 1.200.000, que es un excedente. ¿Saben cuánto es el excedente? 3.200 millones de dólares. 3.200. ¿Saben cuánto es 3.200 millones de dólares? Bueno,
Yo voy a tratar de significarlo porque la gente, justamente cuando hablamos de estos números, la gente no sabe cómo significar estos dineros, ¿sí? Pero hay que significarlo para que lo comprendamos y los que estamos acá podamos multiplicar explicando este tema. Bueno, para que tengan una idea, 3.200. Cerrémonos en 3.000. El fondo total hoy día está en 197.000 millones de dólares. 197.000 millones de dólares. Que representa el 74% del PIB. Esto es todo técnico, del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que producimos en bienes y servicios durante un año. Todo lo que producimos durante todo un año en bienes y servicios. Lo que tenemos acumulado en nuestro ahorro representa el 74% de todo lo que producimos. Es mucho dinero. Pero tampoco estamos diciendo nada, porque 190.000 explicárselo a un trabajador o nosotros mismos no podemos significarlo. El 10% de eso son 19.000. El 1% son 1.900 millones de dólares. El 1% del total de ahorro que tenemos acumulado. El excedente que generamos todos los años es 3.000 millones. Casi el 2%. ¿Qué significa eso? ¿Saben ustedes? Lo voy a significar. La línea del metro, que se inaugura el próximo mes, la línea 6, que parte en la comuna de Cerrillo y termina en la comuna de Providencia, se demoraron 4 años y medio en construirla. 50.000 trabajadores dieron empleo, los trabajadores dieron empleo al metro. ¿Saben cuánto costó? 1.370 millones de dólares. 1.300. Nosotros tenemos el 1% en 1.900 millones de dólares. La línea 6, la línea 3 que se inaugura el próximo año, que viene de Larraín, cruza Santiago, la Universidad de Chile, sigue hasta el norte, Independencia, vale 1.680 millones de dólares. Y la línea 7, que la presidenta el 21 de mayo prometió inaugurar, que va a partir en la comuna de Renca, en la zona poniente, y va a cruzar por el Mapocho hasta arriba de Itacura, cuesta cercano a los 2.500 millones de dólares. O sea, nosotros el excedente que generamos, o sea, la AFP reciben nuestro dinero, pagan las pensiones y les queda un metro todos los años, para que no tengamos una idea. O sea, podrían construir un metro y sobra dinero todos los años. O sea, ustedes calculen cuánto cuesta un hospital público de primera generación, y que están construyendo el Curicó, y que construyeron en Los Ángeles, el de Talca que lo remodelaron. O sea, todos los años podríamos construir un hospital y el segundo año lo podríamos equipar con 2 años de nuestro excedente. Ojo, excedente estoy hablando. ¿Qué nos dice la AFP? Que ese excedente es nuestro. Los que saben algo de derecho, bueno, no tenemos derecho al uso, al goce, ni disponemos de los recursos. Cuando llegamos a los 60 o 65 años de edad y le queremos decir a una AFP quiero mi plata, te dicen que no. Yo calculo, te dice la AFP. ¿Sobre qué consideraciones? Sobre una consideración que me entrega la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones, que ellos me dicen cuánto va a vivir la mujer, que es lo más macabro. Entonces puedes vivir más de 100 años, por lo tanto tu ahorro, que es tan precario, lo tengo que dividir por esa cantidad de años. Entonces no tenemos propiedad sobre los recursos. Hace poco un abogado, no sé si lo digo, un laboralista, William Thayer, publicó un artículo respecto a la propiedad, que nunca, bueno, todos los abogados, no hay que ser abogado, ojo, no hay que ser abogado, pero todos saben que la definición clásica de propiedad no se cumple en ninguno de esos, esa triada que demuestra la definición, no se cumple. No tengo derecho al uso, al goce, ni dispongo de los recursos. Y por tanto, esto es una ilusión. Nos dicen que esa plata, ese excedente está en nuestras cuentas. Entonces dicen ustedes, los comunistas quieren expropiar esa plata para farreársela. Hoy día escribió un artículo un tipo en contra nuestra en el diario Financiero. O sea, estos quieren hacer lo que hizo Maduro, lo que hizo Chávez. Es la ideología la que está presente. Y por eso nosotros dimos esta propuesta, una propuesta que es transversal. Bueno, el excedente efectivamente, nominalmente está en nuestras cuentas. Nominalmente. ¿Qué significa? Que nosotros vemos la cartera y como este año ha habido rentabilidad alta del fondo A y el fondo E ha tenido un crecimiento del 3,70, entonces si uno tenía 10 millones, ha visto en el mes o en el cuatrimestre aumentar. Y efectivamente eso ocurre. Entonces a usted le colocan en su tarjeta, en su cartola, ese mayor valor. Eso es nominal, pero lo real. Si entendemos el dinero, o mejor dicho, el capital que nos reflejan ahí, si entendemos el capital como trabajo acumulado, como expresión de humanidad, como esa fracción importante de humanidad que dejamos todos los meses en el trabajo o dando trabajo, esa humanidad no está en las cuentas reales, no está en nuestras cartolas. ¿Dónde está?
El 75% del total del ahorro, perdón, el 40% del total del ahorro, es decir, 75 mil millones de dólares, 75, un metro, recuerden, cuesta 1.300 y otro cuesta 1.600. 75 mil millones de dólares están invertidos íntegramente en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para financiar los proyectos de inversión de Donald Trump. Esto es lo que no se dice. Donald Trump puso un Twitter en el mes de noviembre, un Twitter, donde dijo que los impuestos iban a caer, apenas llegara al poder, todavía no asumía, iban a bajar los impuestos. Con ese Twitter, los traders, o los traders, los brokers, ¿han escuchado esos términos medio ciúticos? Los traders son estos especuladores que tienen menos de 40 años y trabajan en los bancos, los fondos de inversiones. Son tipos enajenados que juegan a la ruleta con nuestros ahorros provisionales, fundamentalmente. Mueven de un hemisferio a otro hemisferio los recursos buscando rentabilidad, especialmente invirtiendo en paraísos fiscales, buscando renta, buscando que alguien pague por ese dinero. Entendido el dinero como mercancía, que se invierte para generar más mercancía, capital para generar más bienes capital. Exacto, especulando. Bueno, esos son BlackRock, Inconsul, Vial Larraín, etc. Los que están dominando. Es una empresa, una industria parasitaria que se creó en Chile. Y el ministro Valdés cuida esa industria parasitaria, no nos cuida a nosotros. Todos estos ministros de Hacienda cuidan a esa industria parasitaria que parasita de nosotros. ¿Saben cuántos empleados tiene Inconsul? 20 creo, 18 o 20. Y manejan una cantidad sideral de recursos. Entonces, ¿hay empleo? No, porque son tipos que ganan 10, 15 millones de pesos. Pero lo obtienen de la especulación. Y cuando se desploman las bolsas, ellos no responden. Porque ellos trabajan para las AFP y las AFP nos responden cuando tenemos pérdidas. Esto es un negocio macabro, el negocio chileno, es macabro. Es el único país del mundo, hay que decirlo de paso. No hay ningún otro país, porque los 7 países donde existe el sistema de capitalización conviven con alguna fórmula de seguridad social, pero además no tienen esta suerte de gobiernos corporativos que son absolutamente privados a la sociedad anónima. No hay país, Australia y Israel no los tienen, pero los demás países ni siquiera son estados pequeñísimos. Entonces, nosotros estamos combinados, los que estamos aquí, combinados a tener que dar una batalla para cambiar esto, porque un problema no solamente ético, como se ha dicho tantas veces, no tiene nada de ético, no tiene nada de axiológico, así de valórico, nada. Es un problema práctico, te están robando la plata, nos están robando nuestra plata. Y en tanto somos humanos, queremos vivir al final de nuestras vidas de manera más digna. Entonces, Donald Trump pone un Twitter, dice que se van a bajar los impuestos, entonces ¿qué hacen los traders? ¿Qué dicen? Como van a bajar los impuestos, las empresas van a tener más dinero. Y como las empresas van a tener más dinero, se van a revalorizar en la bolsa. Que es lógico. Entonces, ¿qué hacen? Sacan los capitales de la renta fija e invierten en renta variable. Y eso nos significó que en el mes de noviembre, se acordarán ustedes, una campaña brutal de los medios, perdimos 2,8% de rentabilidad en 3 días. Eso fue. Después se estabilizó y el año 2016, revisen estos datos después, el único fondo que tuvo pérdida fue el fondo A, 0,87%, y el único fondo que ganó más fue el fondo E, 3,62%. Pero la prensa nos dice que el fondo E está perdiendo, no está perdiendo, estamos ganando, tiene un rendimiento menor que el fondo A en este semestre, estos 7 meses. Eso demuestra la fragilidad de nuestro ahorro previsional, de nuestra importante, y yo lo digo así, de tanta humanidad que hemos ahorrado durante tanto tiempo, tiene una fragilidad, la podemos perder de la noche a la mañana porque un tipo colocó un Twitter. Pero además, Donald Trump prometió a los estados del norte construir carreteras y puentes porque tenía que generar empleo. Déjenme decirles, ¿saben ustedes dónde se va a financiar? Necesita plata. Como bajó los impuestos, lo mismo que quiere hacer Piñera, bajar los impuestos a la empresa porque tienen la vieja política esta del chorreo, que como se bajan los impuestos las empresas ganan más y como ganan más entonces invierten, mentira, y chorrean más, mentira, porque ¿saben lo que hacen los inversionistas chilenos? Ganan más, acumulan más, ¿saben lo que han hecho? No han invertido un peso en Chile, se van a invertir en Perú, en Colombia, en Argentina, ya están invirtiendo, vayan a Perú, Ripley es una de las empresas más grandes que hay, Calderón, pero está Polman, está Solari, bueno, no hablemos de Lux, Mate, Angelini, que están expandiendo sus negocios con el ahorro acumulado nuestro. Compran el dinero, si vamos con la lógica de la mercancía, lo compran muy barato los bancos, compran al 4%, más o menos, 4% anual, esta mercancía llamada dinero, y la prestan al 40-50%. ¿Cómo la compran? A través de distintos mecanismos, acciones, bonos de deuda. Emito un papel, un bono de deuda y lo transo con los brokers, yo soy Banco Santander,
y le digo a un broker de la FP Provida, Cupro, no, Plan Vital, perdón, o Habitat, que son norteamericanas, y le digo, pásame dinero y yo te paso un papel. Ese papel te garantiza un 4% anual. Tú me pasas el dinero y yo lo presto. ¿A quién? A los que demandan crédito. ¿Quiénes son esos? Nosotros mismos. Si queremos crédito hipotecario, ellos buscan. Eso se conoce como el mercado capital, el lugar donde se transan bienes. ¿Qué bien se transa en este caso? Capital. Capital que generamos nosotros. Bueno, nosotros estamos planteando esto: tomar estos recursos, crear un fondo de reservas técnicas, pagar pensiones. Decimos que nos hacemos cargo de los 670.000 trabajadores que están hoy día en el IPS. Los tomamos. Eso tiene un costo del 1,88% del PIB. Aquí tengo que usar estas cifras porque no puedo explicarlo de otra forma, pero al final lo muestro en un gráfico. Hoy día el Estado, Chile, gasta del gasto público, gasta un 4,8% promedio de todo el ingreso que tiene en pensiones, que está clasificado en distintos ítems. Gasta un 1,02% en las Fuerzas Armadas, gasta un 1,88% en lo que es el pilar solidario. Gasta en los bonos de reconocimiento y gasta en lo que se conoce con las pensiones del IPS. Nosotros estamos planteando que nos hacemos cargo con el flujo que tenemos de capital de todas las pensiones, del 1.780.000 pensiones actuales, es decir, todos los del IPS, todos los de las compañías de seguro, todos los de las AFP. Y a partir de recibir los recursos, empezamos a pagar mejores pensiones, que es la tabla que voy a continuación a mostrar. Es decir, integramos a todos los afiliados del sistema antiguo a este nuevo sistema. Aumentamos gradualmente las contribuciones. ¿Qué significa? Que tenemos que llegar a una contribución del 18% en un plazo gradual al año 30. Entre 30 y 33 estaríamos cumpliendo, entrando en régimen. Significa que los empleadores tienen que avanzar hacia el 9% y nosotros los trabajadores tenemos que bajar al 9%, gradual. Hoy día los empleadores han asumido el 5%, comillas. Ahora tenemos sospechas de que era solamente una trampa para, como bien dijo el Mercurio ayer, este era un guiño para el movimiento No Más FP. O sea que el gobierno hizo un guiño al movimiento para dejarnos tranquilos con esta propuesta. La tiró con un elástico y ya la sacó, porque no existe esta propuesta y es mentira. Pero cuando se habla del 5%, Piñera dice que es un 4%, que la va a bajar. Eso tenemos que verlo desde dos perspectivas. Una perspectiva de que este 4 o 5% es consecuencia de que nos movilizamos. Si no nos hubiésemos movilizado no habría nada. Estaríamos igual que antes. Se mejoró el pilar básico solidario en algún aspecto, se mejoró la pensión básica solidaria. Es marginal, pero se mejoró gracias a que la gente. Los gobiernos tienen que hacer guiños. Y por eso al final voy a terminar con la propuesta explicando por qué tenemos que hacer colapsar el sistema y nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiarlo. Nadie más. Si alguien cree aquí que un gobierno futuro lo va a cambiar, está profundamente equivocado. No lo va a cambiar ningún gobierno. Porque tienen compromiso de mediano, de largo plazo, porque el mercado de capitales para ellos es fundamental, porque además el Banco Mundial lo ha recomendado así, aunque el Banco Mundial ahora último ha estado haciendo recomendaciones de que este sistema en realidad no era tan bueno como parece, porque han estado observando las pensiones. Bueno, reconocemos a cada trabajador en nuestra propuesta los meses y los años cotizados. Si usted tiene 10 millones, 20, 30, 40, 50, difícil, porque el dato es más duro, dice que los que más tienen promedio son 38, pero especulemos si tienen 40, 50, 70, 100 millones. Lo que hace esta propuesta, el sistema público de pensiones, este sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que le reconoce a usted esos años cuando le toque jubilar o pensionarse, nosotros complementamos la pensión que le correspondería con el ahorro acumulado que tiene usted. Entonces los tipos que tienen 150 millones no tienen absolutamente nada que preocuparse. Los que tienen 200 millones tampoco, 250 millones tampoco. Sobre 250 millones empieza ya un problema. Pero como los sistemas de seguridad social no están hechos para Alexis Sánchez ni para Vidal, están hechos para los trabajadores comunes y corrientes, los que ganan los que tienen acumulado sobre 250 millones son gente un poco más especial, porque cuesta en 30 o 35 años, con las características del empleo chileno, acumular un ahorro tan grande, aunque los haya, ojo. Hay 1.000 millones de personas con 1.000 millones de pesos en sus cuentas de ahorro. Y esto es grave porque cuando uno analiza esos 1.000 millones, porque ustedes saben que hay un tope de contribuciones, usted cotiza sobre un monto máximo, pero además el APB, el ahorro previsional voluntario, que este fue el gran invento para salvar las AFP, hoy no es Ricardo Lago, no le echemos toda la culpa a Piñera tampoco. Si no hubiese creado el APB,
en las marchas estarían con nosotros los gerentes. Claro, porque yo diría, oye, gano 10 millones de pesos y la pensión que tengo va a ser 200, 300 mil pesos. Entonces, por eso permitieron aumentar, pero no por la vía de la contribución ordinaria, sino que el aporte previsional voluntario con un subsidio de los pobres hacia los ricos, franquicia tributaria. Porque ellos tienen franquicia tributaria. Entonces, ¿quién paga la franquicia tributaria? La pagamos todos los chilenos, pero ¿quién paga más relativamente? El que compra pan, que paga todos los días el IVA. El pobre, es regresivo, exactamente. Porque siempre se habla de este tema, ¿quién contribuye más al Estado? Luxis, por supuesto, que aporta mucho más que el pobre, que el barrendero de la plaza pública, que compra pan todos los días. Pero en términos relativos, el pobre paga mucho más que Andrónico Luxis. Porque destina una fracción de humanidad de su salario que recibe permanentemente, una fracción mayor de su ingreso a la compra de pan. Y todos pagamos el 19%, ojo. Pero el pan, como hay más demanda en los sectores populares, porque se consume más pan, aunque ustedes no lo crean, en los sectores más pobres, o sea, una fracción mayor del ingreso se destina a la compra de pan, por lo tanto ahí opera la microeconomía, oferta y demanda. Entonces, como hay mayor demanda por el pan, el precio sube. ¿Dónde hay panadería en los barrios pobres? ¿Ustedes creen que hay panadería en Las Condes, en la Dehesa? No hay panadería. Los ricos no comen pan. ¿Sabían eso? O comen muy poco. Los pobres comen pan, pues. Y como comen pan, mucho pan, entonces las panaderías hacen el dineral. Bueno, entonces el pobre tiene una fracción mayor de su humanidad a la contribución del erario nacional. Por lo tanto, al final, nosotros le estamos financiando el APB a los ricos. Yo trabajo en un banco, entonces en un banco se expresa los bancos tienen la mejor expresión de lo que es la sociedad chilena. Tenemos gerentes que ganan sobre 40 millones de pesos, tenemos una clase media que son los trabajadores antiguos, que se mueven en un rango entre 500.000, 1,5 millones, y los pobres, 400.000. Hay una cantidad impresionante en los bancos que ganan 400.000 pesos. ¿Quién está subsidiando a los ricos? Los APB, que son los que defienden a muerte este sistema, el sistema de especulación. Son ese segmento de la sociedad, un 5% de la población que está relativamente bien, un 1% que está muy bien, exageradamente bien. Y por supuesto no nosotros. Entonces, bueno, vuelvo al tema central. Nosotros reconocemos a cada mes y cada año cotizado cada uno de nosotros. Los que están, insisto, sobre 250 millones de acumulados, este sistema igual les va a convenir porque le va a reconocer su ahorro personal. Pero ya sobre montos de acumulación mayor de ahorro, por supuesto que estos tipos con APB tienen dentro de este esquema de capitalización la posibilidad de generar mayores retornos. Porque además tiene una ventaja, y el APB permite retirar el total de los fondos cuando cumplan con los requisitos que pide la norma y tienen la franquicia tributaria. Bueno, y reconocemos a las mujeres por los años de cotización debido a su mayor carga en las labores domésticas y cuidado, un tema que es muy práctico, lo reconocemos con un aporte de 5 años. Se respeta, ya lo dije, su ahorro en cuenta individual, se integra todo el sistema de reparto del Fondo de Reservas de Pensiones. Lo expliqué eso, aquí fueron los 10.000 millones de dólares que partimos con el excedente más esos 10.000 millones, que nos permite tener casi 12.000 millones, casi 13, en realidad pagamos las pensiones y nos vamos a quedar con un excedente, que lo voy a explicar en la lámina posterior, que tiene que ver con la rentabilidad. Bueno, y finalmente se mantiene la edad de jubilación de 65 y 60 años para los hombres y para las mujeres respectivamente. Y esta propuesta está hecha del año 2017 al año 2100, es decir, 83 años. Esta es la única propuesta que tiene un plazo tan largo. Los sistemas de seguridad social en general se tienen que estar proyectando 35 años como mínimo. Hay datos de la OIT, por ejemplo, investigaciones cuantitativas y cualitativas que hizo la OIT, que ha demostrado, y esto es un dato tremendamente importante, un investigador famoso de la OIT, investigó flujos de comportamiento de los capitales invertidos en el largo plazo, 35 o 40 años. ¿Saben ustedes cuánto es la rentabilidad promedio que obtienen los capitales en el largo plazo? 0,98%. Si después quieren los dirigentes, les puedo recomendar el libro Conte de la OIT, falleció hace poco, un gran investigador, un destacado profesional de la OIT, que tiene investigaciones cualitativas y cuantitativas. Además es muy importante porque la economía tiene estos famosos flujos y por lo tanto hay periodos donde se pierde mucho. Nosotros recién en el 2008 perdimos más del 30% del ahorro total. Bueno, finalmente nosotros cambiamos la pensión básica solidaria. Hoy día ustedes saben, hay una
pensión básica solidaria a la cual acceden los 3 quintiles más pobres, el 60% de la población más pobre, que puede acreditar pobreza, y tiene una pensión de 104.000 pesos hoy día. Esa pensión básica, insisto, solidaria, es principalmente para la gente no contributiva, a los que no contribuyeron, que tiene un fundamento correcto. A nosotros nos parece que es correcto, pero hay que cambiarla por la pensión universal, que la reciban todos, el 100%. Y ese es el gasto mayor que tenemos en nuestra propuesta. Y especialmente digo esto porque mucha gente, de hecho, ayer fue a intervenir la Asociación de FP a la Cámara, y el argumento que decían que la encuesta que hizo Habitat con Cuprún, el 74% de los encuestados le había dicho que sí, que tenían un juicio crítico a las AFP, pero que el 74% de la gente quería que la plata fuera a sus cuentas individuales y no quería nada de solidaridad porque no estaban dispuestos a dar un peso por aquellos tipos que nunca habían puesto dinero. Es la típica política esta de que por qué vamos a financiar a los vagos, a los flojos, etc. Bueno, eso esconde una trampa muy grave. El empleo informal está aumentando. Los que estamos acá somos afortunados. Yo soy un afortunado, llevo 40 años, soy profesor, tengo 2 ingresos, trabajo en un banco, soy afortunado. Afortunado. He tenido 40 años echándole benzina al Mercedes, no 30, 40. Y mi tasa de reemplazo va a ser cercana al 56%, no al 70% como prometieron. Entonces ahí se desmorona completamente la hipótesis. No es 70%, es 56% en el caso mío. 40 años va a llegar a los 45 cuando cumpla los 65. Tengo 60 años. Entonces, yo soy afortunado. Y aquí muchos son afortunados. Tenemos empleo y ganamos por encima del promedio. Entonces la pregunta que hay que hacerse los sindicalistas, aquellos sujetos que no han tenido ojo, no voy a decir suerte, pero aquellos que no han contribuido, o aquellos que han ganado siempre el mínimo, ¿ustedes creen que la gente elige ganar el mínimo? Siempre le pregunto en estos foros a estos tipos, ¿ustedes creen que los trabajadores piden, mire, yo quiero trabajar y que me paguen el mínimo y que me echen cada cierto tiempo y me vuelvan a recontratar? No, nadie quiere ganar, todos queremos ganar sobre 1 millón de pesos. Todos queremos vivir en paz, los trabajadores sobre todo. Ellos no tanto. Ellos cada cierto tiempo nos golpean. Pero nosotros queremos vivir en paz, queremos tranquilidad, queremos trabajar poco tiempo, dedicarnos a nuestra familia, algo al ocio si es que nos queda tiempo, etc. Queremos vivir en paz. Este sistema no nos deja. Pero de paso hay que decirlo, somos afortunados los que tenemos empleo. En consecuencia, los que no tuvieron la fortuna de tener empleo, y insisto, este ejemplo que pongo siempre, el barrendero de la plaza pública, invito, como hay gente en provincia, a que visiten a los que hacen el aseo en las mañanas en las plazas públicas. Pregúntenle, yo lo he hecho, yo lo estoy haciendo. Hace 3 años se murió uno en la Plaza Constitución, un viejo de 76 años, pensión 80.000 pesos. ¿Cuánto le pagaba la empresa subcontratista que trabajan para los municipios? Ningún barrendero de la plaza pública trabaja para el municipio, son empresas subcontratistas. Y ustedes saben lo que pagan las empresas subcontratistas. Murió de un infarto y lo encontraron sentado en un banco en la Plaza Constitución, no en un banco, en el pasto, casi congelado. Yo estaba en Punta Arenas este último año, en Coyhaique, 2 grados bajo cero en Coyhaique, trabajando viejos 70 años. Pregúntenle a ustedes si son sujetos que quieren trabajar por 80.000, 120.000. Nadie quiere trabajar por esa cantidad. Entonces nosotros decimos, mire, si ese trabajador, y esto es tremendamente importante, si trabajó 40 años, 50 años, pregúntenle por favor a esos viejos. Usted pregunte, ¿cuántos años ha trabajado? ¿Por qué tiene una pensión tan baja? Sea inquisidor como son estos tipos de los fondos de inversiones o los banqueros. Pero ¿por qué trabajaste tan poco? No, si llevo trabajando 50 años, de los 11 años que trabajo. Es que los patrones no me enteraban las cotizaciones. ¿Y por qué te pagaron tan poco? Porque no tiene educación. Bueno, yo tengo la suerte de ser profesor. Y aquí hay muchos profesionales. Tenemos la fortuna quizás de ser. Entonces, en la pregunta que hay que hacerse, Luxi, nosotros y el barrendero, todos aportamos a la sociedad. La pregunta es, ¿quién aporta más? Depende de cómo miremos la lógica. El barrendero en la plaza pública nos deja las plazas públicas limpias. ¿Cómo cuantificamos cuánto es el valor, el plusvalor que genera la sociedad? ¿Cuánto es la riqueza que genera socialmente ese barrendero en la plaza pública? Es una pregunta con sentido. ¿Cuánto genero yo trabajando en un banco? ¿Cuánto generan ustedes que somos todos de servicio? Porque lo intangible es más difícil calcular el plusvalor que hay en la mercancía que generamos. La mercancía nuestra es un servicio. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cuánto genera Luxi?
si no entramos en esas disquisiciones, en esas discusiones que son no solamente filosóficas, sino que son políticas, doctrinarias, entonces lleguemos a un acuerdo, de que el trabajo en el sistema, en el sistema capitalista, y en los otros sistemas, en el feudal y en el esclavista, el trabajo, para algunos constituye una penitencia, un castigo. ¿Por qué? Por los bajos salarios, por la explotación de la que somos objetos. Para una teoría mucho más moderna, marxista, claramente, el trabajo es un proceso de alienación. Hay una parte que se apropia a alguien, pero sin entrar en esas disquisiciones, ni mirando esto doctrinariamente de la teoría cristiana, ni mirando de la teoría materialista. En una cosa tenemos que estar de acuerdo. Cuando llegamos a una etapa de nuestra existencia, al crepúsculo de la existencia, todos tenemos derechos. Salvo que aquí haya gente que diga no tenemos derechos. Pero el viejo, que tiene 70 años, o la mujer vieja, conmigo, con Lux y con Mate tenemos los mismos derechos. Eso supone que la seguridad social tiene que garantizarle lo que se conoce como el jubileo, la jubilación. La jubilación tiene varias connotaciones. Si uno lo busca etimológicamente, claro, puede llegar a la convicción de que es la felicidad, aristotélica, sí, queremos ser felices. Pero la doctrina y los escritos respecto al jubileo dicen muchas cosas. Lo cierto es que, ¿sabes lo que significa en definitiva? No trabajar. Eso era. No trabajar. Y no trabajar significa liberarnos. Entonces, ¿qué esperábamos? Que al final de la existencia, en el crepúsculo, los últimos años, 20, 30 años, viviéramos felices. Que tuviéramos derecho a lo que Aristóteles le planteaba también, la contemplación, el ocio, mirar aquí el mar. Queremos que esos viejos estén mirando el mar. Contemplación, divagación, hagan lo que quieran. El ocio. No tenemos derecho al ocio, no tenemos tiempo y espacio. Bueno, nosotros planteamos que la seguridad social tiene que cumplir con ese principio. Tiene que cumplir con el principio de la solidaridad. Los que fuimos afortunados tenemos que dar una cuota mayor de humanidad para aquel que no la tuvo. Porque ese viejo, lo más probable es que su hijo, su nieto, sufran el mismo calvario del hijo mío, de mi nieto, y los que son medios tienen la posibilidad de repente agarrar algo de arriba y saltar, pero ellos no tienen ninguna posibilidad. Y esto no es populismo, como dicen algunos, no es en lo absoluto sobreideologización del análisis, sino que muy por el contrario, es constatación de un hecho concreto, material, no invento nuestro, existe, porque con salarios y con pensiones como las que se pagan en este país, esa es la perspectiva histórica que tiene, insisto, y coloco esto desde el punto de vista del barrendero de la plaza pública, que suena bonito porque además es nietzscheano. Nietzsche habló mucho de los barrenderos y habló del espacio público, y nosotros tenemos que defender el espacio público, entre otras cosas, porque además este modelo no ha privatizado prácticamente todo, incluso el espacio público. Bueno, entro en la última parte que es la que me interesa. Entonces nosotros decimos, cambiemos la pensión básica solidaria y demos un salto, vamos a la pensión universal. ¿Para qué? Para ese viejo que trabajó 50 años, que tiene 70 hoy día, mucho más. Hay viejos de 70 años que han trabajado 58 años, empezaron a trabajar a los 12 años. Y toda la vida han trabajado con un salario miserable. ¿Tienen derecho? Sí, por supuesto. Entonces, mira, en las redes uno coloca a veces un Twitter y los traders, esos que tienen la tercera y el lemón, que salen a atacarlo a uno. ¿Y cuánto trabajó? ¿Cuánto cotizó? No importa. Esa no es la pregunta. No importa cuánto trabajó, cuánto cotizó. Es humano. O hacemos lo que dice Christian Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Echémoslo a un carro y prendamos el gas, como hacían los alemanes. Esa es la otra solución. Los viejos son un problema, ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros no creemos que son un problema. Y ojo, el 25% de la población mundial, un 24% de la población que está ubicada en la India, China y Pakistán, especialmente la China y la India, tiene una concepción distinta a nosotros, el paradigma es distinto. Los viejos son los que tienen que tener el predominio de la sociedad, la sabiduría, por supuesto, y el respeto, ojo, el respeto. Aquí no, aquí al revés. Nos dicen ellos, a mí me lo ha dicho Fernando Larraín, el director el gerente general de me dijo, Luis, pero tú quieres con tu propuesta dejarle el cacho a nuestros hijos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Mis hijos que me paguen mi pensión y mis nietos le pagarán a mis hijos y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Que un cacho. No, ningún cacho. Los activos pagan las pensiones de los pasivos. Los que tienen trabajo pagan a aquellos que no tienen trabajo. Así ha operado la sociedad, no solamente en el sistema capitalista, en la esclavitud y en el feudalismo. Solamente los que trabajan pueden pagar y mantener a los niños y a los inválidos y a los viejos.
En esta sociedad no es así, en este sistema no es así. Las AFP condenaron a los inválidos a tener que rascarse por tus propias uñas. Ese es el problema. Entonces, hoy día nosotros estábamos en Agustina y fallecieron 2 trabajadores, hoy día en la mañana. No sé si escucharon noticias, se cayeron de los andamios que estaban pintando la iglesia ahí en estado con Agustina. No tenían protección social, no tenían seguridad social, su mujer va a quedar en la bancarrota. Hoy día es una calamidad, pero mañana todos se olvidan, listo, se olvidaron. No tenía seguridad social, ¿no? Bueno, voy a la propuesta. Entonces, por eso creamos pensión universal. Esto me interesa mucho, esto es un poco técnico, pero lo quiero explicar. Nuestra propuesta, cuando la hicimos, y déjenme decirle que la propuesta tiene una propuesta que construimos desde el mundo sindical, muchas organizaciones, la bancaria, el comercio, la gente de la FEMPRU, la Confosan, algunos sectores vinculados a la NEF, pero además la hicimos desde una mirada multidisciplinaria. No somos de aquellos que creemos que solamente ni siquiera una ciencia, sino que los economistas investidos de una supremacía superior a todos los demás cientistas sociales. Eso no podemos aceptarlo. Aquí hay cientistas sociales, entiendo. Hay trabajadores sociales, pueden haber sociólogos, antropólogos, profesores. La ciencia social por su naturaleza es ciencia humana. No es una ciencia positivista, así radical. Y ocurre que, entonces, cuando hicimos nuestra propuesta también la hicimos pensando en el cuestionamiento que íbamos a tener. Y en esta propuesta contribuyó mucho, bueno, lo digo, Manuel Riesco, Hugo Facio, Fundación Senda, pero sobre todo la gente de Fundación Sol, Marcos Kremerman, Gonzalo. Y también trabajó Claudia Sangüesa, que es directora del Magíster de la Universidad Diego Portales, que fue miembro además de la Comisión Bravo, y Andra Utov, y varios abogados, varios sociólogos, Juan Sebastián Gumucio, no sé, a lo mejor alguno de ustedes lo ubica, son expertos en seguridad social, ¿no? Especialistas en seguridad social. No esta mirada mercantil de la seguridad social, sino que una mirada global, una mirada multidisciplinaria desde toda la ciencia. Pero tuvimos que detenernos en el tema económico, porque era fundamental, porque los economistas lo primero que preguntan, antes de leerla, dicen, ¿y cómo se financia? ¿Cuánto cuesta? Y uno podría responderles, ¿pero y cuántos se están muriendo? ¿Cómo paramos que se dejen de morir los viejos en las plazas públicas, trabajando por una pensión miserable? Entonces hicimos esto del 2017 al 2100. Piensen ustedes en cambios, como se dice, paramétricos, que no son los cambios paramétricos, aumentar la edad, por ejemplo, es uno de los cambios paramétricos. Nosotros hicimos 65 y 60 años de edad hasta final del siglo, con un Producto Interno Bruto que crezca el 1% anual. ¿Qué significa esto? Que la economía va a estar muy constreñida. El año pasado, que fue una economía, nos dijeron en crisis, el PIB creció el 1,6 y ahora va a crecer, los más negativos dicen 1,4, los más optimistas 1,8. Nos dicen que estamos casi entrando a recesión, porque van 3 meses consecutivos que algunas industrias o algunos sectores no crecen. ¿Pero saben ustedes cuánto crecieron las utilidades de la ISAP este semestre? 28%, algunas lograron un 36%. La banca, ¿saben cuánto llega? 22%. Las ventas del comercio aumentaron, las ventas automóviles en Chile aumentaron, y sin embargo estamos en crisis. Bueno, con todas esas constricciones, nosotros planteamos que el producto de aquí al final del siglo, es decir, durante 83, crezca promedio el 1%, lo que significa que un año puede crecer al 2%, después incluso puede haber decrecimiento. Y que la remuneración imponible y el salario mínimo real crezcan un 1% durante todo el periodo, con una inflación del 3,5%, y me detengo en el último punto, que es lo más importante a juicio nuestro, que es la capitalización. Porque cuando nosotros tengamos el flujo de recursos de los activos, paguemos las pensiones, nos quedamos con ese excedente, recuerden, 3.000 millones más o menos de dólares, una línea en metro, y nos sobra plata. Tenemos que hacer algo con ese dinero y tenemos que rentabilizarlo. Esto suena chocante para algunos que son aférrimos anticapitalistas, ¿no? Pero estamos en una sociedad capitalista y la seguridad social, ojo, es reformista. No es revolucionaria para quienes creen que con el cambio de la FP se hace una revolución en el país. Se cambia la matriz productiva, eso es lo fundamental. Entonces tenemos que pensar, como lo están haciendo los uruguayos en el Banco de la Previsión Social, como lo hacen los suecos, los noruegos, los alemanes. De paso digo algo de los alemanes. Los alemanes mejoraron hace 5 meses atrás
las pensiones de 20,5 millones de alemanes. Alemania tiene 80 millones de habitantes, es decir, se la mejoraron al 25% de la población. ¿En cuánto? En un 5%. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 35 años. Y nos dicen que los sistemas están quebrados. ¿Qué consecuencias tuvo ese aumento de las pensiones? Que hoy día Alemania, y yo los invito a que lean los datos, Alemania tiene prácticamente cero desempleo, aumentó el crecimiento y es el país que nuevamente se recuperó y sigue siendo la locomotora de toda Europa. Gracias a que aumentó lo que en economía se conoce como la demanda agregada, es decir, más gente comprando. Y eso genera el ciclo normal de la economía, que si compra más la gente hay más oferta y por lo tanto hay más empleo. Son los ciclos virtuosos de la economía, mirarlos desde otra perspectiva, no como ellos que nos dicen que si aumentamos la contribución va a haber desempleo. Ya nos amenazaron que van a haber 498.000 desempleados. Y el ministro Valdés se suma a esta campaña del terror. Entonces mejor no nos suban las pensiones, mejor sigamos con la AFP, mejor quedémonos quietitos y sigan con la ISAPRE. Claro, porque si todo lo que queremos hacer en términos de restituir derechos nos dicen que viene el caos, viene Venezuela del fantasma para los chilenos. Y entonces no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, nosotros decimos que eso es totalmente falso y queremos que ese capital, y aquí entro en el tema central, nos rentabilice un 2,5 durante todo el periodo, es decir, 2,5 anual. ¿Qué significa eso? Y aquí está el tema central. Esta es la disputa que tenemos con Luxis, Mate, Angelini, Solari, Calderón. Ellos son los dueños, las AFP son la fachada. Por eso las queremos acabar, porque cuando las acabemos, ahí vamos a quedar de cara con ellos. Y cuando acabemos, hasta ahí algunos dirán, hasta aquí llego yo nomás. Y otros dirán, no, yo sigo con el sueño porque yo voy por la utopía más grande, voy por el otro cambio. Pero hasta ahí tenemos que estar todos de acuerdo, transversalmente, todos. Todos. No sobra nadie en este movimiento. Pero tenemos que acabar con las AFP. Porque acabando con ellas, entonces se descubre que efectivamente tenemos que cambiar la matriz productiva, acabar con el mercado capital, sacar ese mercado capital, es decir, ese lugar donde se compran bienes, ese bien llamado, esa mercancía llamada dinero. Yo entré a trabajar hace 40 años al banco. ¿Cómo comprábamos el dinero nosotros? Se conoce como captación. Existía el mercado capital, entonces usted pasaba por un banco y decía, mire, le pago por el interés un 3,5, un 4. Entonces si usted tenía una herencia o había vendido una casa, iba al banco y el banco le pagaba un 3,5, un 4,5. Dependía de las tasas. Usted le pasaba el dinero y el banco le daba un interés. Entonces el banco captaba, se conocían así, oficinas de captación. Con todo ese dinero que captaba, lo prestaba después, se conocía como colocación. Entonces la tasa de interés que le cobraba a usted tenía que ser un poquito más baja que la que le cobraba a los que demandaban crédito. Eso se conoce como el spread financiero. Ese diferencial nos permitía tener una rentabilidad del 4 o 5% al año. Hoy día, ¿saben cuánto es la rentabilidad que nos pide el banco? Los españoles. 30%. Como no podemos llegar al 30% porque ya sería brutal, entonces métanle seguro por abajo. Venta atada. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Quiénes caen más en la trampa? Los más pobres. Los bancos no alcanzan a llegar ahí porque tienen una cosa que se llama la tasa máxima convencional. Entonces nos pone una tasa máxima convencional a todos los bancos. Pero los bancos, como son pillos, entonces meten 2 seguros. Le dicen al vendedor, mete 2 seguros, pero yo no te he dicho nada. ¿Pero cómo? No te he dicho nada, pero hay que venderlo. Y si no los quiero vender, entonces no va a cumplir con el cumplimiento de las metas. Y si no cumples con el cumplimiento, fuera de la empresa. Pero yo no te he dicho nada. Es que no alcanzó a firmar. Bueno, ¿y cuál es el problema hacerle la firma? Bueno, esto lo digo. Hasta aquí no me llego porque como soy bancario. Pero se puede hacer también, se hace muy frecuentemente. Bueno, ustedes saben el caso de la Polar, la viejita que compró la plancha de 17.000 pesos y que terminó pagando 970.000 pesos por la plancha. Está acreditado. Y así sucesivamente. ¿Dónde se vende más dinero? En Presto, por ejemplo. ¿Conocen Presto? Creo que estuvo ayer la dirigente de Presto, líder, Walmart. ¿Sí? Presto, ¿cómo gana? ¿Ustedes creen que gana vendiendo tallarines, arroz, fideos? ¿No? Crédito, justamente. ¿Quién compra crédito ahí? ¿Quién compra esa mercancía? Los más pobres. Y a esa gente le dicen, firme aquí. Es que quiero leer. No, entonces no le damos la plata. Firme nomás. Uno firma, ¿cómo es la tasa de rentabilidad? 60, 70, 80%. O sea, compro. Todos los que han sido comerciantes saben que una máxima del comercio, para tener éxito en el comercio, es comprar barato, no vender. Comprar barato. Porque comprando barato yo puedo manejar el precio. Tengo el control de una variable. Bueno, cuando yo entré al banco ganábamos eso, 5 o 6%. Cuando ganábamos 7, el banco nos repartía dividiendo a los trabajadores. Por las cuentas corrientes nos daba plata.
Bueno, después fueron eliminando eso, lo otro, y al final ya nos dejaron prácticamente bípedo implume, sin pluma y estamos parados, así como un pollo caminando por el mundo. Bípedo implume. Entonces, eso es lo que estamos planteando nosotros, que la rentabilidad tiene que ser un 2,5. Y solamente enuncio algunas cuestiones que se han discutido en distintos foros. Nosotros somos partidarios, hay un estudio que también pueden ingresar, lo pueden ver en la web de la UDP, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, que curiosamente es dueña de, por aparte, dueña de Hábitat. Nos hicieron un estudio para resolver el problema del transporte público en la región metropolitana, algo así como 22.000 millones de dólares. Recuerden, nosotros tenemos 194.000 millones y un plan de obras públicas de 30 años. Ricardo Lago nos copió ese plan, esa propuesta, en su propuesta de gobierno ahora. Mayor también nos copió algo al ferrocarril. Varios nos han copiado y creo que esta semana nos van a copiar 4 candidatos, parte importante del proyecto, del programa. Y lo digo porque es bueno que nos copien. Porque es bueno que nosotros empecemos a influenciar a los políticos, hagamos política, esta es la política pública más importante. ¿Por qué digo este proyecto? Porque este proyecto permite un trabajo por 30 años para mejorar definitivamente el transporte público en Chile, en Santiago, perdón, en la región metropolitana, con la construcción de 4 líneas del metro, 4 líneas nuevas, 3 extensiones y la cantidad importante de transporte vinculado, que es un costo bastante alto, 30.000 millones no se pagan todo inmediato, pero eso tiene una rentabilidad, un retorno del 4,5% mínimo. Nosotros pedimos un 2,5%. Imagínense que con nuestro ahorro decidiéramos nosotros que el 1% de ese ahorro empezáramos a construir hospitales públicos en todo el país, de calidad. Salváramos al Hospital Salvador, el Barros Luco, que ustedes lo conocen los hospitales, ¿eso? Da vergüenza mirarlo. No se pintan no sé cuántos años. Bueno, eso queremos. Invertir en el litio, recuperar el litio para los chilenos. Chile, después de Bolivia, tiene la segunda reserva más grande de litio del planeta. Hay 500.000 vehículos en el mundo funcionando con batería de litio. Todos los celulares tienen batería de litio. Es la industria del futuro, es la empresa del futuro. A nosotros los chilenos se nos pasó todo el periodo del salitre. Perdimos. Ganaron los británicos. Se nos pasó la del cobre. Están ganando los canadienses y los norteamericanos. Bueno, la del litio agarramos la tercera es la vencida. ¿Con qué? Con nuestro ahorro previsional. Regular el litio es una tarea política y económica, porque con eso podemos tener una rentabilidad del 4%. No somos especuladores, 4%. Nosotros con nuestra propuesta la financiamos con el 2,5% retorno. ¿Sobre qué? Sobre el excedente. Sobre el excedente. Y hay otra idea, la del tren del ferrocarril de Santiago a Arica, Santiago a Puerto Montt, es una obra que Ricardo Lago ahora en esta propuesta que estaba haciendo en el formato la tenía planteada. La construcción del ferrocarril tiene varias ventajas. Una muy importante, que es la descentralización, a propósito de gente de provincia. Los santiaguinos les van a decir que no vale la pena porque ahora el pasaje en avión a 40.000 pesos. Y a veces los de provincia se creen el cuento. No, tiene varios efectos. Descentraliza porque genera polos de desarrollo en otras provincias, polos de desarrollo. Permite además contraatacar al monopolio permanente que hemos tenido los chilenos, que es el transporte de carga, los camioneros, que además se han convertido en una suerte de casi una entidad política, que amenaza al Estado, nos amenaza a todos. Lo hizo el 72 y hace poco también se paseó por la Plaza Constitución. Pero además tiene externalidades positivas, como dicen ahora, disminuye la accidentabilidad, mejora el flujo de las carreteras, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es que permite el desarrollo de nuevos flujos o polos de desarrollo en distintas provincias. Los que son de la 9ª región de Temuco. Temuco tenía varios ramales. Tenía trenes al norte, trenes al oeste, y a la costa, por eso al oeste, y tenía al interior. Hoy día hay un ferrocarril que va a dejar estudiantes a Victoria, a Temuco. Pero tiene una estación gigantesca, podríamos generar empleos de calidad, como están haciendo en Europa. Y la construcción de un ferrocarril de Santiago a Arica, no Iquique, porque los que conocen, existió un ferrocarril a Iquique, tiene que ser Arica, mejorar el transporte iquiqueño, el de Arica también. Los bolivianos hace tiempo que quieren restablecer el ferrocarril de Arica a La Paz. Chile siempre dice que no, siempre hay excusas, que es muy caro, que no vale la pena. Si los bolivianos vienen por tierra, ¿para qué vamos a construir una línea férrea? Pero tiene otro efecto: descentralizar, pero generar además retorno
sin contaminar el medio ambiente, sin contaminar el ecosistema, y decidiendo nosotros por nuestra propia cuenta. Pero además tiene otros mecanismos. Hemos estado discutiendo en algunos foros inversión en ciencia y tecnología. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, ciencia y tecnología? Hace 30 años nos tienen la cabeza enferma, nos dicen que hay que invertir en ciencia y tecnología, porque si no estos países... Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque eso implica invertir esperando rentabilidad en el largo plazo, y ellos no lo van a hacer porque tienen la posibilidad de invertir ahora y recuperar en forma inmediata. El capital no tiene sentimientos. Nosotros tenemos que hacerlo, mejorar la educación, etcétera, etcétera, y mejorar, por supuesto, combatir los guetos humanos que se han creado en Santiago, que son brutales. En General Velázquez con Alameda viven miles de personas en metros cuadrados, que da vergüenza, y tiene que ver con eso, con restituir un poco lo que están haciendo otros países con la seguridad social, desarrollando proyectos inmobiliarios. Bueno, eso es re importante. Entonces, lo quería decir. Y esta es la lámina más importante, y disculpen que me haya extendido tanto, pero no puedo sintetizar más. Esto es lo más importante. Los sistemas de seguridad social, los sistemas de reparto tienen prestaciones definidas. No como en la AFP, que tenemos solamente la contribución definida. Sabemos que tenemos que pagar un 10%, pero nadie sabe cuánto es el retorno que vamos a tener al final de nuestra vida activa. Depende de múltiples factores, exógenos, endógenos. Nosotros, la pensión nuestra depende si nos quedan 5 años para pensionar y perdemos el empleo. Dejamos de contribuir. Depende de factores externos, que caiga la bolsa, se derrumbe la bolsa y tiene un impacto. Depende incluso hasta que estando en el fondo de que estamos más asegurados, la renta fija caiga también, porque también puede caer. Porque haya mucha oferta de dinero a la renta fija, a los bonos del Banco Central o los bonos del gobierno, y por lo tanto el gobierno al comprar va a bajar el precio porque tiene mucha oferta, que es lo que ha pasado ahora con el fondo de... Y entonces lo que nosotros planteamos en los sistemas de reparto, que tenemos prestaciones definidas, incentivamos el que usted contribuya, porque a la medida que aporta más años, tiene una tasa de reemplazo más alta, cosa que no ocurre acá. Entonces, si usted cotizó 40 años, 30 años, tiene una tasa de reemplazo del 70% o el 40%, con pensiones garantizadas mínimas y máximas garantizadas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un trabajador, y por eso digo que esta propuesta, ¿a quién beneficia ahora? A los 1.750.000 que están jubilados. Entonces ustedes conocen al viejito, vuelvo al ejemplo del viejito, al barrendero de la plaza pública, que nos va a decir: yo trabajé 40 años y tengo una pensión de 80. Bueno, si usted trabajó 40 años, ¿sobre qué salario le vamos a preguntar? Se calcula la tasa de reemplazo. Nosotros estamos recogiendo la opinión de la OIT, que señala que el promedio de los 10 últimos años, o el promedio de los 10 mejores años indexados a los presentes, sobre eso se calcula, para evitar las famosas pensiones OLATE, las pensiones que muchas veces se presta para engaño. Entonces, nosotros le vamos a calcular, pero si un tipo ganó 250 o ganó 300.000 pesos y trabajó 30 años, el 70% de 300.000 son 210.000 pesos, muy poco. Pero a ese trabajador le garantizamos un mínimo a 390.177 pesos. Y entonces todos los jubilados que hay hoy día, todos, los 670.000 del IPS que están recibiendo pensiones de 80, 90, 100.000 pesos, les vamos a aplicar esta tabla. Y en el peor de los casos van a caer en 309, 349, 390. La propuesta que hace hoy día el gobierno permite mejorar un 20% las pensiones. Con este 2% que va a reparto, lo ha dicho el propio ministro, lo único que mejora las pensiones es lo que va a reparto. Y sin embargo insisten en tirar el otro 3% para congeniarse con aquellos que creen en la capitalización, mandarlo a las cuentas individuales. Lo único que mejora las pensiones es el reparto, 2%. ¿En cuánto las mejoren? Un 20%. Ahora, la gente que gana 150.000 pesos va a quedar con una pensión de 180.000, una basura. Está todavía por debajo del salario mínimo, el ingreso mínimo. Pero demuestra, ya no solamente empíricamente, sino científica y empíricamente, de que solamente el reparto permite el mejoramiento. ¿Por qué? Porque el flujo de recursos que generamos los activos contribuye al pago de las pensiones. Y aquí en esta propuesta todavía no estamos echando mano al Estado, porque lo voy a explicar en la última, la mía esta es la penúltima, la otra termino. Es lo que permite que el flujo de recursos que tenemos más el excedente permita ir pagando. Y no estamos tocando los 190.000 millones de dólares. Porque no podemos tocarlos, no podemos traerlos todos de forma inmediata porque hay un 40% que está invertido en acciones. Y si usted los trae inmediatamente,
tiene que liquidar eso. Y liquidar esas acciones, si las liquida de golpe, ¿qué pasa con el precio? Baja. ¿Quién pierde? Perdemos nosotros, que es plata, es dinero nuestro. Pero paulatinamente hay que irlas trayendo con el objeto de redestinar su inversión social. El país necesita plata. Piensen ustedes que Codelco, la empresa que más aporta al Estado porque paga más impuestos, el año pasado dijo que no había un peso para expandir su yacimiento. Le pidió plata al banco, al Ministerio de Hacienda, dijo que no había un peso. ¿Cuál era la idea? Expandir la investigación de nuevos yacimientos con el objeto de generar más empleo y por consecuencia lógica pagar más impuestos. No. ¿Qué dijo Valdés? Vamos a llamar a los chinos y a los canadienses a que vengan a invertir. ¿Les cuento cómo invierten ellos? Vienen con la mano en el bolsillo, si hay que invertir, emitimos bonos de deuda. Adivinen de dónde sale el dinero. ¿Quién presta el dinero? Empresas norteamericanas. Cuprum, Provida, Habitat. ¿Ustedes saben quién está detrás de Provida? MetLife, la compañía aseguradora más grande del planeta, la que organiza los mundiales, la que tiene el negocio de los grandes jugadores, de los grandes contratos. Principal, de Cuprum, otra red aseguradora. Si las compañías de seguro están detrás de las AFP. ¿Y cuál es el negocio de las AFP? Que usted no se pensione por retiro programado, simplemente que se vaya a las rentas vitalicias, que endose todo su dinero a las compañías de seguro. Los argentinos dicen los chilenos son giles. Son giles. Llevan 36 años y todavía no, se la bancan. Todavía se la bancan. Y en algún sentido tienen razón, pero nosotros despertamos hace un año y espero que no nos quedemos dormidos con estos anuncios que son demagógicos. Bueno, esta es la propuesta, estimado, y tenemos, como decía, un monto máximo de pensión contributiva, porque insisto, esto no está hecho para los millonarios, está hecho para la gente común y corriente. Eso tenemos que actualizarlo, un valor que va subiendo lógicamente la pensión máxima. Entonces la gente que gana hasta 3 millones va a tener que contribuir a esto. Sobre 3 millones, que ganan 6, 7 los médicos, el último ranking mostró a los médicos muy lejos por encima de los abogados, son los que segundo, bueno, los abogados que tienen trabajo, por supuesto. Y ellos tienen capacidad de ahorro, o sea, su ingreso es tal que permite que pueda generar ahorro suficiente y harán lo que quieran con su dinero, pero nosotros les vamos a garantizar una pensión máxima contributiva. Pongo el ejemplo alemán porque los austriacos también hace poco hicieron un ajuste en sus pensiones máximas contributivas y tienen una variante porque también han incorporado algunos sistemas. Nos dicen que los sistemas de reparto están quebrados y que todos avanzan hacia la AFP. Mentira, una mentira pero brutal. Lo que ocurre es que algunos sistemas como el sueco han incorporado un componente de capitalización. Pero miren, los suecos cotizan un 18,5%. O sea, pone el patrón y pone el trabajador. Ese 18,5%, un 16% va a reparto. Todo reparto, el 16%. Y el 2,5% va a la cuenta de capitalización personal. ¿Qué hace el Estado? ¿Quién lo administra eso? El Estado sueco. Pero el Estado, como no se va a hacer cargo de eso, entonces llama a licitación a fondos de inversión, parecido a lo que hay aquí. ¿Saben cuántos fondos de inversión compiten? 500 fondos de inversión. 500 fondos de inversión. Y el fondo que más renta, el Estado mantiene ese negocio con ellos. Es el Estado garantiza. Aquí el Estado nos deja a la libertad de estos fondos de inversión, que entre otras cosas recién lo estamos conociendo. Yo a BlackRock lo conocí hace 6 meses, cuando empecé a investigar un poco el tema del comité de inversiones que hay en Chile, que es materia que no nos corresponde a nosotros. Ustedes saben que quieren cambiar el currículum educacional en Chile, los que son profesores. Yo soy profe, entonces algo entiendo el tema. Quieren cambiar el currículum y quieren, bueno, ya nos eliminaron filosofía, nos rebajaron las horas de historia, nos quitaron las horas de arte, nos quitaron el arte, porque el arte no sirve para ellos. Bueno, y nos quieren incorporar otro ramo, educación financiera, que los niños empiecen a saber cómo se invierte. Eso quieren. No te han escuchado. Hay una parte importante en la propuesta de Valdés que un aporte de las AFP va a tener que estar destinado a la educación financiera. Un carajo, los trabajadores no tenemos por qué tener educación financiera, nosotros tenemos que tener garantizados derechos. El Estado es el obligado a garantizar esos derechos. Los alemanes no entienden de esto, nosotros sabemos mucho más que los alemanes, que los suecos de seguridad social, mucho más. Hemos tenido que aprender por la ley de la vida, mucho más. Ellos lo único que saben es que trabajando más años tienen un mayor retorno y que a una determinada edad nos dicen que hicieron cambios paramétricos, efectivamente, 67 años, los alemanes, los franceses, los españoles. Pero déjenme decirles que en esos países existe eso.
son los máximos. No significa que usted no se jubile antes. En España existen las prejubilaciones. Usted empieza a jubilarse antes con un porcentaje menor. Y en general ellos se están jubilando a los 60, 60. Por eso en Chile es normal ver en San Pedro de Atacama, en las Torres del Paine, a puros europeos que andan a puros jubilados. Lo que menos hay son chilenos. No nos alcanza con las pésimas pensiones. Bueno, eso es. Y termino con la última. Esta propuesta, esta presentación está ahí, así que queda para ustedes, para que la tengan. Hay gráficos que explican cómo hacemos el cambio demográfico. Nosotros tenemos hoy día una relación, nos dicen que somos una población vieja. Mentira. Yo vengo recién llegando la semana pasada a un encuentro internacional de seguridad social de América Latina. Estuvimos comparando las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad. Somos tremendamente jóvenes, toda América Latina. Y como todos los gobiernos se pusieron de acuerdo, ustedes saben que hay puros gobiernos de derecha casi en América Latina, puros estafadores como Temer, Macri, peruanos y ahora probablemente en Chile. Bueno, es trágica la historia que estamos viendo los latinoamericanos. Y todos instalaron un discurso: la población se está envejeciendo, los cambios demográficos. Ese discurso lo venimos escuchando hace 30 años. Tenemos una relación de 5,2 activos por un pasivo hoy día. Somos muy jóvenes. Y además con un crecimiento lento, pero creciendo, de la tasa migratoria, que también contribuye a detener la tasa de envejecimiento de la población. Ellos tienen una relación de 2,2 por 1, promedio. Hay países que están más complicados. Nosotros recién en el año 55, según los datos proyectados, en el año 55 vamos a tener una relación de 2,2 por 1. No necesitamos hacer cambios paramétricos, no necesitamos aumentar la edad de jubilación, porque podemos hacerlo. Esta es la propuesta más completa. Nosotros tenemos un 4,8% del gasto público hoy día, lo rebajamos a un 3,07%. Esto es inédito. Cuando estuvimos con el ministro Valdés le dijimos rebajamos el gasto, el tipo quedó con la ministra del Trabajo, pero ustedes saben que el que manda el país es el ministro de Hacienda. Y hizo una declaración en el Mercurio a los pocos días diciendo que sí, que valoraba la propuesta porque en realidad no distorsionaba las cuentas fiscales y abordaba el tema del aumento de la contribución, nada más. Nunca ha podido decir, le dijimos que la llevara a la dirección, a la SECREP, para que la sometieran a un estresamiento mucho más fuerte, la calcularan, nos llamaron, no hay diferencia. Andrautov, un economista que asesora al Partido Socialista, que fue miembro de la Comisión Brown, nos dice que tenía una diferencia de un 0,8% con nosotros, en el gasto total de aquí a final es marginal. Quienes saben un poco de estadística, hasta un 3% se permite, 0,8%. Estamos en Fundación Sol, estamos haciendo un trabajo, vino un doctorado en cálculo actuarial. En Chile no hay especialistas actuariales, Argentina tiene muchos, los chilenos no tenemos, un especialista en matemático, en cálculo actuarial, y que está sometiendo rigurosamente la propuesta nuestra a todas las eventuales variables que se pueden producir en el transcurso del año 50 si las tasas de natalidad y mortalidad se mantienen. ¿Cómo empieza a producirse el cambio demográfico? Bueno, aquí están los gráficos que explican eso. Nosotros estamos planteando que el Estado, porque el Estado va a liberar recursos, porque los 670.000 de los pensionados nos hacemos cargo nosotros, pero el Estado va a tener que empezar a pagar contribuciones de los 450.000 más o menos funcionarios públicos. Todavía no tenemos esa cifra exacta. Va a tener que contratar a los trabajadores honorarios. Y eso va a significar un costo para el Estado, el costo que está expresado ahí, el gasto adicional del Estado como empleador. La tercera columna. Hoy día no paga nada el Estado. Los empleadores tampoco pagan nada. Entonces empiezan a aumentar el gasto. Pero es gradual, un 0,03, aumenta un 0,3, 0,24, hasta que llegamos al año 30, 33, llegamos a un 0,33%, y de ahí, el 55, cuando se produce el cambio demográfico, empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque el cambio demográfico hace que el flujo de ingresos de los activos, como disminuye en relación a los pasivos, se empieza a producir el cambio, el Estado también deja de gastar menos. El gasto en fondo de reserva, nosotros planteamos que para los efectos del cálculo arbitrariamente señalamos 0,6%, que era la cuota inicial que planteó el gobierno cuando creó el fondo de reserva de pensiones, que es la famosa cifra de 10.000 millones de dólares que está hoy día en el exterior, en un bono soberano que Valdés lo defiende a muerte. Nadie pregunta, los especuladores dicen que Valdés después se va a ir al Fondo Monetario Internacional, entonces le conviene tener estos recursos allá.
no son especulaciones, ¿no? Pero ya hemos visto varios ministros que han ido a trabajar al Fondo Monetario después que dejaron el gobierno. Y, bueno, Izaguirre, ¿no? Concretamente. Lo que hacemos entonces es que aumentamos un 0,15% el gasto del Estado al fondo de reserva. El Estado tiene que pasarnos un 0,15%, o sea, nosotros mismos, un 0,15% del total del gasto público lo vamos a tener que ir incorporando al gasto reserva, al fondo de reserva. Entonces, ustedes suman las columnas, suman las líneas, perdón, le va dando el porcentaje de aumento, que empieza en un 3,07 y termina en un 9,24. ¿En qué año? El 2100. Hoy ya tenemos 4,8% promedio gasto público. ¿Cuánto estamos subiendo? Casi 4 puntos, un poquito menos de 4 puntos. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Hoy día gastan un 1,02%, nosotros lo ajustamos a un 1%, no vamos a tocar a las Fuerzas Armadas por dos razones. Una, porque DIPREC y CAPREDENA, la esencia del sistema es de seguridad social y nosotros no estamos por eliminar la esencia del modelo. Y un segundo, por una razón práctica, política. No estamos en condiciones todavía nosotros de decirle a las Fuerzas Armadas que les vamos a intervenir CAPREDENA y DIPRECA. Esto es una anécdota en la que la voy a contar porque cuando fuimos a entregarle la propuesta al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados formalmente, ellos en un tono coloquial me dijeron: oye, Lucho, ¿y no tocaste a las Fuerzas Armadas? No. ¿Y cómo les dejáis el 1%? Tendréis que haberlo bajado. Y como a nosotros nos piden, y ustedes llevan 26 años y no han tocado a las Fuerzas Armadas. Lagos Ver y Osvaldo Andrade. ¿Deberíamos igualar? No, nosotros nuestra propuesta, bueno, está bien, es lo que plantea usted, está muy bien. Hay gente que nos ha dicho, oye, que no, nosotros decimos, no, este movimiento todavía, esta propuesta fue diseñada y déjenme decirles que costó un mundo hacerla porque nunca tuvimos los datos, tuvimos una complicidad, no sé, tuvimos un aporte muy grande en una primera etapa de gente del Ministerio del Trabajo cuando estaba Jimena Rincón. Bueno, Jimena Rincón salió finalmente en una pelea casi con él y casi sale esta otra ministra también. Recuerden ustedes. O sea, el ministro Valdés tiene un poder, pero dejémonos de cuento, es la presidenta de la República, así él está ahí por la presidenta. Bueno, nosotros planteamos esto, aumentar este fondo de reserva de forma tal que nos permita después mantenerlo en un 3% hasta el final del siglo, o sea, de la mitad del siglo hasta el final en un 3%. Y las Fuerzas Armadas en un 1%, el Estado aumenta, ya lo expliqué, y este tema, que es la columna más cara, quiero que esto lo miren bien porque empieza en un 1,45 y va a un 4,98. Si ustedes sacan este 4,98 al 9,24, acá abajo cuando la suman las líneas, se darían cuenta que podríamos llegar con el mejoramiento de las pensiones, como mostré en la lámina anterior, sin aumentar el gasto público hoy día, pues tendríamos que hacer algo macabro, poniendo así como estos providas. Decir a las mujeres que nunca contribuyeron les vamos a pagar un peso, y a los que no cotizaron tampoco. Solamente este sistema lo hacemos pensando en los contribuyentes, los contributivos, los que aportaron, los que se autofinancian, que somos nosotros. Pero como nosotros pensamos que las mujeres, especialmente aquí lo digo, no las mujeres que están acá porque son mujeres trabajadoras, decimos mujeres trabajadoras con salario, estamos pensando en las mujeres, especialmente las madres y nuestras abuelas, porque si son muy jóvenes no alcanzaron, las mujeres que han trabajado sin horario, sin remuneración, trabajando sábado, domingo, festivo, 2, 3 de la mañana cuando estábamos enfermos se levantaban a atendernos nuestras madres. A esas viejas, a esas queremos pagar la pensión universal y que sea mejor de lo que hay hoy día, que hoy día francamente ha sido objeto de mucho cuestionamiento a nivel universal. Aquí vino el ministro Murdo de Uruguay en diciembre, estaba la ministra Rincón sentada ahí adelante, yo me acuerdo que estuvo en un seminario internacional que hubo aquí en Chile, y el ministro, que es un tipo muy prudente, no sé si tú lo ubicas, el ministro de Uruguay, muy prudente, un caballero, se permitió una licencia que desde el punto de vista diplomático daba casi para romper relaciones. Muy prestijo. He conocido las pensiones chilenas y me da vergüenza que en Chile se paguen estas pensiones. Estaba la ministra y lo dijo. Y el de Costa Rica se subió por el chorro, dijo, no, Chile, el modelo chileno, una vergüenza, y muchos adjetivos. Este ministro muy prudente se permitió esa licencia ante una ministra de Estado, porque el sistema nuestro es francamente vergonzoso.
Bueno, la ministra de Estado estaba de acuerdo con nosotros, Guillermo Rincón estaba de acuerdo con la propuesta al punto que trabajó con Andrés Solimano, un economista de mucho prestigio, que ha analizado los sistemas de reparto y muestra cómo se desprivatizó. Y aquí voy terminando. En la época del 90, en la década del 90, todos los sistemas empezaron a copiar por recomendaciones del Banco Mundial el sistema chileno. Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Brasil no, pero lo hizo Rusia, Polonia y Hungría. Y todos los sistemas empezaron a desprivatizar, en lo que llama Solimano, empezaron a volver los sistemas de Estado público. Y Rusia, Polonia y Hungría fue, 3 gobiernos de derecha, uno de ultraderecha incluso, el de Polonia, echaron a las AFP. México, que tiene las famosas AFORES, que conviven con un sistema público de pensiones, hoy día, hace 3 meses atrás, tomaron un acuerdo, 26 senadores de la República, a propósito del movimiento nuestro, me invitaron a mí a México y firmaron un decreto, o sea, un proyecto que a partir de ahora se empieza a trabajar para acabar con la AFORE en México. Bueno, Perú acabó el año pasado. Argentina acabó Cristina Fernández en 2008. Se dijo que Argentina se iba a la bancarrota, no pasó absolutamente nada. Volvieron los recursos a los sistemas de pensiones que existían antes. Nosotros tenemos ese tremendo desafío. Muestro esta lámina solamente para ilustrar. Miren, esta lámina muestra cuánto gastan estos países del gasto público. Nosotros estamos diciendo que a final de siglo lleguemos al 9,08%. A final de siglo. Bueno, miren, Italia gasta un 15 y tanto, Francia un 13 y tanto, Portugal, Polonia, Alemania, Eslovenia, Bélgica. Todos los países gastan cerca del 8% hoy día. Pero hay países que están sobre el 12, el 14%. Bueno, y hay una pregunta, y con esto termino, hay una pregunta que responder. Si los sistemas de seguridad social nunca son perfectos, siempre son objeto de perfectibilidad, porque la demanda de la gente, si empezamos a vivir sobre los 100 años, vamos a tener problemas. O sea, qué bueno que vivamos hasta los 100 años. El problema es que, ¿cómo vamos a financiar a los viejos a los 100 años? O nos querrán mantener trabajando hasta los 100 años. Lo esperable es que dejemos de trabajar y que vivamos más tiempo alejados del trabajo. Entonces la pregunta tiene que responderse sencillamente: ¿cómo hacemos los que trabajamos para mantener a los que no trabajan? Hay una sola solución: discutir el tema de impuestos. Y en Chile no se quiere discutir. Noruega, el famoso fondo del petróleo, destina el ingreso del petróleo al pago de pensiones. Y hay países donde los trabajadores no... Ese podría ser la otra solución: no paguemos más pensiones. Nadie paga, nadie contribuye. Todos contribuimos con nuestro aporte de trabajo que hacemos permanentemente, y solamente por consumir estamos pagando impuestos. ¿Quién paga más? Bueno, relativamente paga más el pobre. En términos reales paga mucho más el rico. Pero podríamos ponernos de acuerdo. ¿Qué se necesita para eso? Que la seguridad social sea un acuerdo social, un pacto social. Cosa que no ocurre en Chile porque nosotros fuimos objeto de una absoluta privatización, de una expropiación. Y por eso esta propuesta la estamos planteando con mucha fuerza y queremos que sea objeto de un debate. Se lo dijimos al gobierno, se lo dijimos a la presidenta Bachelet. Usted quiere un gran acuerdo nacional, pero quiere un acuerdo nacional con la AFP, con los dueños de la banca, con los dueños del retail adentro y nosotros afuera. Eso no va a ser acuerdo y no vamos a creer en esto. Este tema no se va a resolver sencillamente en las instituciones tradicionales del Estado, aunque cueste decirlo y a algunos les moleste, pero no va a ser jugando dentro de la institucionalidad. Ojo, no estoy diciendo con esto que hay que romper la institucionalidad, no estoy llamando a la insurrección ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que usar los mecanismos que la propia norma, que la propia institucionalidad construye de espalda a nosotros, la podemos utilizar. ¿Cómo? Sencillamente con algunos actos que pueden generar debacle. Este sistema es muy propenso a derrumbarse el chileno. Y nosotros tenemos en nuestras manos, quitándole el flujo de recursos que utilizan para otros fines. Sepan ustedes que el fondo E, hoy día el segundo fondo después del C, nunca había tenido tanta gente. Más de 500.000 personas se cambiaron al fondo E, siguiendo nuestras recomendaciones. Han vuelto ahora como 50.000, porque la campaña ha sido brutal. Ustedes ven Cuprum, Provida, bueno, ustedes vean, todos los programas políticos se financian con propaganda en la televisión. Yo he ido invitado a televisión y mientras la propaganda está Cuprum, o está Habitat, o Provida. Entonces no hay por dónde. O sea,
la estrategia subliminal, ya no sé si subliminal, pero o sea, el estado onírico así como estar durmiendo escuchando a Provida y Plan Vital y etcétera. Entonces tenemos un desafío muy grande. Somos la mayoría, eso sí. Y contra la mayoría no se puede. O sea, han podido 44 años, yo creo que llegó el momento que los chilenos nos dignifiquemos y luchemos por algo que nos pertenece. Ni siquiera estamos pidiendo algo más allá que sea totalmente abstracto, sino estamos peleando por la constitución política del Estado que va... No, estamos tan sencilla que mi plata sea mía y yo quiero elegir. Piñera nos dice que los trabajadores elijan dónde se va el 2%. Los del gobierno también dicen lo mismo. Bueno, pero nunca nos quieren permitir que nosotros elijamos dónde queremos tener nuestros recursos. Yo quiero estar en un sistema de reparto que me garantice prestaciones definidas cuando llegue a los 65 años de edad. Me digan un 70%, listo. ¿70% sobre qué? Sobre el promedio de los 10 mejores años que yo contribuí, indexado a valor presente. Punto, no quiero más ni menos. Pero también quiero, porque yo con mi aporte permití que el más pobre, el menos afortunado en la vida tuviera la posibilidad de contar con seguridad social. Y eso que no estamos tocando el 7% de la salud. Aún. Pero esta pelea tenemos que ganarla para ir por ese 7%. Bueno, eso es, estimado.